la reforma agraria del gobierno de Gustavo Petro ha dado un paso muy importante ayer en Córdoba con la presencia de Salvatore Mancuso Gómez como gestor de paz. Hoy quiero que analicemos esta noticia desde el pensamiento crítico, que abordemos diferentes interpretaciones que tuvo el intercambio de sombreros de Petro con Mancuso y también cómo en estos casos se puede aplicar el tema del pensamiento crítico. Y básicamente es importante el encuentro de Petro con Mancuso porque es el encuentro de dos Colombias, la Colombia insurgente y la Colombia terrateniente, que entre otras cosas Mancuso, que ahorita lo vamos a analizar, dice que ellos representaron una contrarreforma agraria con ese tema del desplazamiento de tierras, el volteo de tierras, y acá quiero que analicemos varios aspectos del discurso del presidente Petro y también del discurso de Salvatore Mancuso Gómez. En la clase pasada estuvimos hablando de las dos miradas de los mal llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales a civiles, y hoy vamos a ver las dos caras de la reforma agraria y también de lo que dejó el proceso de justicia y paz, de donde viene precisamente Salvatore Mancuso Gómez. Entonces vamos a analizar el discurso de Petro y a partir de ahí podremos sacar algunas conclusiones. Y entonces indudablemente nos encontramos frente a una enorme irracionalidad. Así no son las cosas en el mundo. En el mundo cada centímetro cuadrado de tierra fértil se aprovecha cultivando alimentos. En Colombia la desperdiciamos, solo porque hay una relación social de vasallaje. Al peón se le tiene como peón con hambre. De vez en cuando se le contrata con sueldos y jornales de hambre. Petro durante muchos años ha sostenido una tesis, que en Colombia realmente no hay capitalismo, lo que hay es feudalismo. Y el uribismo es una muestra de feudalismo. Personajes como José Félix Laforí, como el mismo Álvaro Uribe Vélez, son terratenientes que manejan una relación de vasallaje con sus súbditos. Y acá también, hablando de lo simbólico, cuando Jerry Mina fue allá a la finca de Uribe, que Uribe hizo una escena colonial con Jerry Mina, porque le puso la mano en la cabeza a Jerry Mina y empezó a cabalgar. Esa escena fue muy interesante desde el punto de vista semiótico. Lo mismo que el intercambio de sombreros entre Petro y Mancuso, que ha generado tantas interpretaciones y que se ha vuelto tendencia en redes sociales. Hay dos argumentos aquí para iniciar el debate. El primero, ¿por qué en Colombia ha habido tanta tierra fértil en manos improductivas? Lo que llamaban en el siglo XIX, en plena época de guerras civiles, manos muertas. ¿Para qué tanta posesión de tierra si no se usa para cultivar alimentos, se usa para lujos? Y tanta hambre que hay en Colombia. Y el segundo argumento tiene que ver con esa relación feudal de vasallaje y las oligarquías con los grupos narcoparamilitares. Y cómo ese feudalismo de Colombia se complementa perfectamente con ese sistema mafioso que hemos analizado en este curso. Ese sistema de falsos positivos, de persecución a líderes sociales, de testigos manipulados, sobornados o asesinados, es el sistema que nos ha dejado el pasado gobierno. Es como si Colombia estuviera saliendo de la Edad Media apenas, con esos personajes. Y todavía esto se gobierna como si fuera la época de Cristóbal Colón,
la época de Belalcázar, la época de Gonzalo Jiménez de Quesada. Y acá también quiero que analicemos otros argumentos que dijo Petro en su discurso en Córdoba. Mientras el señor de la tierra puede disfrutar en su camioneta 4 puertas a veces en reuniones de sus cofrades, llenos de fusiles, llenos de alcohol, llenos de sangre y de víctimas, llenos de políticos y senadores que no se han dado cuenta que su función social no es abrazarse con el narco, sino abrazarse con la campesina y el campesino para fundirse en un solo pueblo, en un solo objetivo. Por estas tierras pasó el paramilitarismo. Diversos grupos matando jóvenes, líderes, simplemente porque se habían atrevido a pedir la tierra, que es de ellos, no de los paramilitares. Y los paramilitares se fueron, dicen, y llegaron otros, para tratar de garantizar que esta tierra no quedara en manos del campesinado. Ahora tenemos 7,000 personas esperándonos en Córdoba, en Buenavista, donde vamos a entregar, ¿cuántas hectáreas allí? 8,000 hectáreas en Buenavista, que es uno solo de los municipios de Córdoba. Este tema de las 8,000 hectáreas es muy interesante porque demuestra que esta reforma agraria es la más popular de la historia. En Colombia habíamos tenido 2 intentos de reforma agraria, la de Alfonso López Pumarejo, que se llamó la Revolución en Marcha, y la de Carlos Lleras Restrepo, y en ambas las propuestas eran muy diferentes porque, si bien es cierto, López Pumarejo también trajo el tema de las manos muertas, de todas maneras no había un pacto tan fuerte con la oligarquía, y eso que López Pumarejo también hacía parte de la oligarquía liberal. Y esa reforma agraria tenía 2 grandes enemigos que parecían uno solo: la Iglesia Católica y el Partido Conservador. Y en cierta medida esa reforma agraria fue frenada por parte de esas sociedades que podemos llamar de antiguo régimen o sociedades retardatarias. Y en el caso de Carlos Lleras también podemos notar que era una reforma agraria desde la oligarquía, era para organizar predios, impuestos, pero tampoco era una reforma muy popular. Así que estamos presenciando la reforma más popular y más exitosa de la historia de Colombia. Las 8,000 hectáreas, aquí vamos a entregar, aquí en este lugar, 2,500. Las 8,000 hectáreas de Buenavista, Córdoba, no confundir con San Sebastián de Buenavista, que es aquí. Esas 8,000 hectáreas las habían poseído a sangre y fuego, después de varias masacres de campesinos, los paramilitares de allá, el señor Mancuso, por ejemplo. Más que ser masacres de campesinos, fue masacres a campesinos para desplazarlos de sus tierras, y en esa medida acá lo que se está haciendo es una reparación de víctimas, algo tan necesario en nuestro país y tan importante para el desarrollo de la sociedad. Y ahorita vamos a encontrar otro tipo de razonamientos que se acercan a ese ideal de la justicia social y sobre todo de una redistribución más equitativa de la tierra. Carlos tiene un aporte. Profe, ¿en qué época fue que el abuelo de Paloma Valencia intervino? Guillermo León Valencia. Pero en la intervención... Él fue el segundo presidente del Frente Nacional. Él fue presidente de 1962 a 1966.
el segundo presidente del Frente Nacional Conservador. Pero él intervino en algo de una reforma agraria o en qué. O sea, él se la acusa mucho como en esta parte de la restitución de tierras y de un intento de reforma agraria que se dañó. Eso es lo que he escuchado. El que intentó una reforma agraria en esa época fue Carlos Lleras Restrepo, porque este señor Guillermo León Valencia era un opositor a la reforma agraria. Así fueron la reforma agraria, que no cambiara muchas cosas. Igual fueron coetáneos y les tocó convivir en ese marco de Frente Nacional. Por ejemplo, hay una forma muy evidente de distinguir si usted está con el pueblo o usted está con la oligarquía. Por ejemplo, la gente que dice que el Frente Nacional fue muy democrático y que las guerrillas no tenían razón de ser, es gente que defiende la oligarquía y cree que todo estaba muy bien. Pero los que dicen que el Frente Nacional fue una dictadura bipartidista, en donde la violencia siguió disparada, como en la época de Gaitán, es un argumento totalmente sensato y que se puede comprobar con fuentes. Y el abuelo de Paloma Valencia, Guillermo León Valencia, no solamente era un terrateniente, sino que era un servidor de Estados Unidos, de la doctrina del Plan Lazo, del Plan Latin American Security Operation de John F. Kennedy. De hecho, por un atentado terrorista del abuelo de Paloma Valencia fue que nació las FARC, que inicialmente se conocía como las autodefensas campesinas del Tolima. Bombardeo de Marquetalia, las autodefensas de la Marquetalia, del Sumapaz. Los primeros que se llamaron autodefensas en Colombia fueron las guerrillas, curiosamente. Así que los paramilitares han copiado el nombre de las guerrillas, de autodefensas. Y el abuelo de Paloma Valencia, Guillermo León Valencia, es claramente responsable de la falta de diálogo con esos campesinos que estaban pidiendo un encuentro, un proceso de paz. Hay una carta muy famosa que nunca quiso responder Guillermo León Valencia, y en esa carta Pedro Antonio Marín, más conocido con los alias de Tiro Fijo, Manuel Marulanda Vélez, le proponía un proceso de paz, y el tipo, como diríamos hoy día, lo dejó en visto. Entonces ese tipo quería la guerra y aplicar a como diera lugar el famosísimo Plan Lazo, que entre otras cosas aquí lo ponían con Z, o sea, lazo de amarrar, no lazo de Latin American Security Operation. Y se las entregaron al gobierno en su proceso de paz. Y hubo un doble engaño, de lo cual hablaré más con calma allá en Montería o en Buenavista, Córdoba. Un doble engaño. Miren ustedes cómo se comporta la oligarquía colombiana con sus siervos. Porque a los que hicieron la paz con ellos, que le habían hecho los favores de asesinar y exterminar la rebeldía y la lucha popular, los mandaron en avión extraditados a los Estados Unidos. Y por otro lado, fíjense, cogieron sus bienes que habían entregado a la justicia y pasaron a manos de los políticos, los senadores, los concejales. Se quedaron con lo que el paramilitarismo le había quitado a sangre y fuego al campesinado. Acá hay dos temas muy importantes que también seguramente Carlos va a comentar ahí, y es el tema de por qué extraditaron a personajes como alias Don Berna, como Salvatore Mancuso Gómez, y hay dos interpretaciones. La de Petro, que considera que estos paramilitares fueron traicionados porque en Justicia y Paz se les había prometido no extradición, y que además esos paramilitares fueron usados para la reelección, junto con el escándalo famosísimo de la GIS política. Y la segunda cuestión tiene que ver con el tema de los bienes que se apoderaron politiqueros y familiares hasta del presidente de ese momento. Un apartamento lujoso que era para víctimas y que había sido del narcoparamilitar alias Don Berna,
terminó en manos del condenado por parapolítica Mario Uribe Escobar, el primo de Álvaro Uribe. Entonces, la pregunta del millón es, estos bienes que eran para reparar víctimas, ¿por qué terminan en manos de victimarios familiares del presidente? Y eso es lo que está diciendo acá Petro. Y también Petro le hace una grave acusación al exfiscal uribista Francisco Barbosa Delgado. Este señor ocultó procesos de tierras en donde no se explica a la opinión pública qué se hizo con esas tierras, a quién se le entregó, y de esta manera el fiscal Barbosa, el entonces fiscal, está encubriendo a testaferros que probablemente son del estilo de Mario Uribe Escobar, que se quedaron con esas tierras. ¿Qué dice Carlos al respecto? Profe, esto también empalma mucho con las denuncias pasadas del caso de Alianza Madrid. Exactamente. De Duque, que básicamente estaba manejando bienes de la SAE. Exactamente. Ahí también creo que estaba involucrado el ya fallecido Mario Castaño. El de las marionetas, que en eso están en el juicio de Ciro. Que Ciro siguió el camino de su padre. O sea, Ciro siguió al pie de la letra el camino de su padre, porque fue parapolítico uribista y también terminó condenado como su padre. Eso se llama saber heredar y reproducir un legado. Bonito así hasta que ganamos. Eso no se lo esperaban. Encontramos que las 8.000 hectáreas de tierra de Buenavista estaban en manos de un concejal. Imagínese, un concejal. O sea, ¿qué hace un condenado por parapolítica, un primo de un expresidente como Mario Uribe Escobar, y un concejal con tierras que son para las víctimas? Eso es lo que debería estar hablando la prensa. La prensa trata de crear cortinas de humo, que Petro y Mancuso están muy amiguitos, que intercambiaron el sombrero, que no sé qué, pero lo que debería estar hablando la prensa, si realmente fuera prensa crítica, es el trasfondo de este discurso. ¿Quiénes se quedaron con esas tierras? ¿Por qué les preocupa tanto que Salvatore Mancuso, Macaco y alias Corre 40 sean gestores de paz? Porque estos tipos van a decir, esta tierra se la quitamos a esos campesinos y se la dimos a tales politiqueros o a tales hacendados. Eso es lo que tienen miedo, y se van a descubrir muchas verdades. Creo que otro que está pidiendo pista para esto es Don Berna. Don Berna también está viendo la situación con Mancuso y con los demás, también quiere estar ahí. Qué bueno. Y él también tiene mucho que decir. Muchísimo. Don Berna tiene que explicar mínimo dos cosas. Uno, por qué se retractó con una carta que tenía caligrafía y reglas ortográficas totalmente adecuadas. Cuando Don Berna se comunicaba con la periodista McFarland, Don Berna escribía muy mal, sin tildes, sin comas, mejor dicho, con horrorgrafía. Y resulta que Don Berna se retractó en el tema de Pedro Juan Moreno con una carta estilo las que fabrica Diego Cadena. Ahí se le puede abrir otro proceso más al acusado por soborno en actuación penal y fraude procesal. Y otra cosa muy interesante, que el fiscal Barbosa va a caer porque él está encubriendo testaferros y eso lo puede pagar muy caro. Y sale Barbosa a victimizarse, que no, que Petro es infame, que Petro está pasando todos los límites. No, el que está pasando los límites es él. ¿Cómo se le ocurre proteger bienes de testaferros siendo fiscal general de la nación? Pero la prensa Mossad, la prensa mitómana, esta manipuladora, que están victimizando a Barbosa, a los victimarios, a los que favorecieron a la mafia con tierras, los están vendiendo como víctimas. Y por eso es una prensa totalmente regalada. Un concejal del pueblo. Del pueblo. No sé cómo el fiscal general de la nación, pero ahora sí entiendo ciertas frases. El señor Barbosa se negó a entregar los bienes, el listado de bienes que la fiscalía tenía por función legal que recoger
de lo que entregaban los paramilitares para que con esa tierra y con esos dineros se indemnizara a sus víctimas. Mire, Salvatore Mancuso entregó 500 bienes y esta es la hora que hay 400 bienes de Mancuso desaparecidos. Se los robaron. Es decir, 400 bienes que eran para reparar víctimas se los robaron en 18 años entre los gobiernos de Álvaro Uribe, de Juan Manuel Santos y de Iván Duque Márquez. Por eso les da tanto miedo que Mancuso esté vivo, por eso les da tanto miedo que Mancuso sea gestor de paz, que Don Berna, que Macaco, que Jorge 40, que se vuelvan gestores de paz les da miedo, porque esos gestores de paz van a aportar verdad, y esa verdad va a mandar a la cárcel, nada más con Mancuso, van a mandar a la cárcel a 300 personas o a 300 delincuentes de cuello blanco. No son cualquier tipo de delincuentes de cuello blanco, son no. gente de muy altas esferas, Exactamente. gente muy conectada, gente que también puede arrastrar a otros. Entonces, intentan atacar esto con la prensa tradicional, intentan desviar la atención, intentan decir barbaridades pues como para hacer que la gente que no ve más allá, que no se informa, les crea, no le dé tanta importancia a esto, similar a lo que están intentando hacer con los software espía. Con Pegasus. Con Pegasus, con Nombre Invisible, con Phoenix, y quién sabe cuántos más andarán por ahí perdidos. Entonces, ahí es cuando uno ve los intentos de ataque mediáticos con esas encuestas de Guarumo y de Mapper, esos intentos de desviar, porque está metiendo con temas muy complicados para ellos, muy pesados. Tan complicados que Iván Cepeda denunció a Iván Duque por un montón de delitos, no solamente lavado de activos, concierto para delinquir, espionaje, y esto se le va a ir hondo a Iván Duque, a Francisco Barbosa, a Molano, a Zapateiro, a Vargas. O sea, van a caer muchos, pero muchos delincuentes de cuello blanco.